El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente dio de qué hablar esta semana, y es que despidió al director del FBI, James Comey. Posteriormente se dio a conocer que Trump había revelado información confidencial a Rusia. Para platicar sobre estos temas, me acompaña la maestra Anabel Ortega Muñoz, analista internacional y consultora independiente. Bienvenida, Anabel. Muy buenas noches, muchas gracias por permitirme estar con tu audiencia. Gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Sí. ¿Qué es lo que sucede en la Casa Blanca? Hay una cortina de humo. ¿Qué sucede con Donald Trump? Bueno, suceden muchas cosas. Aquí tenemos un suceso sui generis, esto es totalmente atípico. Tenemos un presidente electo hace tan solo, bueno, en noviembre, y que tomó posición hace solo 4 meses y que está siempre dando de qué hablar, pero en este caso frente a una institución muy importante, una institución de seguridad internacional, una institución de la policía, una de las más grandes, más de 50 oficinas en todo el mundo, en donde tienen que revisar cada caso. Surgen este tipo de especulaciones respecto de información que compartió con otra nación, y bueno, una nación que tradicionalmente ha sido la enemiga de los Estados Unidos. Recordemos toda esta Guerra Fría durante años y todo esto que hay alrededor de la cultura americana, lo que significa compartir cosas con Rusia. Entonces, si hay el teniente general Flynn estando cercano a la gente de Rusia y pues hay ya al parecer evidencias de que hubo unas conversaciones, etcétera, con el embajador ruso, etcétera, pues la agencia de investigación tiene que hacerlo. Me parece que esto es algo que esta institución de cierto prestigio, vaya, policial, tendría que dar cuenta y tienen que revisar qué sucede. Ahora, el presidente toma la decisión de destituir a James Comey en una acción intempestiva, en donde, bueno, no concluye su mandato, y si bien es cierto que el presidente propone al director del FBI, también es cierto que el Senado es quien ratifica. Y bueno, no concluyendo su encargo, tenemos ahora pues un escándalo nuevamente en la Casa Blanca, y a mi parecer de dimensiones internacionales considerables y bueno, de gran pues influencia en toda la nación, en los congresos, en los partidos políticos. Sí, ¿qué está sucediendo ahora justamente en la Casa Blanca con los republicanos, con los demócratas? Porque escogen a un presidente republicano. Así es. Que tiene la mayoría de un Congreso, ¿no? Entonces está habiendo toda esta serie de cuestiones muy fuertes y políticamente incorrectas que están generando bajas en los mercados, que están generando problemas en los bancos. ¿Qué sucede con Trump? Bueno, lo que tenemos es todo imprevisible. De hecho, sí, tenemos un presidente imprevisible, no político, que está rompiendo todos estos estándares de comunicación política, de tradiciones, digamos, en la administración pública también de los Estados Unidos. ¿Y qué vemos? Vemos un escenario complejo, vemos un gran reto que tendrá que dirimir la nación norteamericana, porque tenemos una institución presidencial que llega con un partido republicano con mayoría en el Congreso, que tendrán que librar bien este escándalo. Por otro lado, una institución de investigación y de policía, de inteligencia a nivel de seguridad, que tiene que dar cuenta exactamente qué pasa para ver hasta dónde el presidente Trump y sus allegados han cometido alguna cuestión indebida. Y por otro lado, un Congreso dividido. Tenemos 52 republicanos, 48 demócratas y 2 independientes. Bueno, pues esto lo complica, y además si ponemos en el escenario que el próximo año algunos republicanos tendrán que reelegirse para una contienda, pues ya se está diciendo que quieren alejarse de la postura de Trump para poder tener votos. Pero ¿qué va a pasar? ¿Va a decir el Partido Republicano, esta designación está siendo muy costosa, este presidente que es nuestro líder, ¿no?, que está aquí después de 2 periodos demócratas? Entonces, a mí me parece que la nación americana tiene mucho que resolver, 3 instituciones muy fuertes, con un mundo dividido en el tema de inseguridad, en qué va a pasar, una Unión Europea que está también renovándose, ahora Francia, viene Alemania, Inglaterra se sale, y un gobierno de Rusia que comparte también la preocupación del terrorismo y de la gran crisis de seguridad internacional para todos. ¿Cómo nos afecta? Nos afecta a todos, definitivamente. Sí, justamente lo que está pasando, ¿no? Donald Trump comparte cierto tipo de información, que es lo que se está pensando, pero ¿cómo lo pueden manejar también, o nosotros como países en el mundo, cómo lo podemos entender? Porque a lo mejor justamente es algo que sí puede ocurrir. Así es.
Aquí el tema, lo que ha dicho Trump en sus varios mensajes, por un lado es que, bueno, él tiene la facultad de compartir información, en otro caso, bueno, en este caso con otra nación, respecto de seguridad, de, por ejemplo, en aerolíneas, qué va a pasar, ataques terroristas, etcétera, que ponen en peligro a mucha gente. Esto sería de alguna manera loable, pero también hay que entender que hay formas diplomáticas y procedimientos que deben atenderse. Claro. Es ahí donde viene, yo creo, esta serie de cuestiones y donde ahora, bueno, el exdirector del FBI pues tendrá que dar cuenta ante el Senado. De hecho, él quiere hacer declaración pública y tendrán que hacer toda esta investigación en un momento en donde pues definitivamente es complejo para todo el mundo en términos de seguridad. Anabel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por ampliarnos el panorama. Ya estaremos al pendiente de lo que suceda con Donald Trump. Con mucho gusto estaremos por acá cada vez que suceda algo relevante en estas materias. Gracias. Muchas gracias.